Gracias por acompañarnos una vez más, de nuevo aquí en nuestro programa Pensamiento Cristiano. Bueno, estamos retomando nuestra serie del libro Mero Cristianismo, capítulo 3. El título del capítulo es La realidad de la ley. Retomando un poco lo que habíamos culminado en el primer capítulo, recordemos que el anterior contestamos algunas objeciones. Bueno, queremos aclarar algo, y el autor lo quiere aclarar. Puede surgir una idea de que lo que queremos es culpar de algo al ser humano. Queremos echarle como que culpa cuando culminamos, por ejemplo, diciendo que el ser humano conoce una ley, sabe que está presente esa ley, hay una realidad, esa ley es real, y la otra conclusión fue que él no la cumple en cuanto a la ley de la naturaleza humana o la ley moral. Entonces lo que estamos intentando hacer es algo así como culpar exageradamente al ser humano de que es imperfecto. ¿Acaso no podemos concluir sencillamente que el ser humano es imperfecto y ya? ¿Por qué buscar echarle más culpa al ser humano? ¿Por qué no sencillamente aceptar, está bien, es imperfecto y nadie es perfecto y punto? Bueno, la idea no es buscar quién es más perfecto ni quién es menos perfecto, ¿verdad? La idea es establecer la verdad. Y el solo hecho de una idea de perfección o de imperfección nos lleva a poner sobre la balanza esta cuestión de la moralidad. Cuando decimos que algo es imperfecto, es porque tenemos una idea de lo que sí es perfecto. Estamos haciendo instintivamente una comparación. Y en ese punto es cuando entra lo que se llama la ley de la naturaleza humana. Entonces no buscamos culpar al ser humano de nada, sino estamos buscando esta cuestión moral, cuánto influye y cuán real es en nosotros. Retomando entonces a partir de aquí, vamos a utilizar algunos ejemplos para tratar de ilustrar cuál es la diferencia entre la ley natural y la ley de la naturaleza humana, para establecer o tratar de establecer cuán real es esta ley, de que no es una idea vaga en la cabeza del ser humano. Tomemos, por ejemplo, una idea de un árbol. Y un árbol, cuando nos sentamos debajo de ese árbol y no nos cae la sombra como queremos, podemos decir, este árbol es malo, ¿verdad? Pero en el fondo, no estamos diciendo realmente que este árbol es malo en esencia y naturaleza. No estamos diciendo que este árbol es malo así como es. Solamente estamos diciendo realmente, este árbol no me está dando sombra. Me resulta inconveniente a mí en esta circunstancia y en este momento. Ni siquiera hubiéramos esperado que el árbol fuera diferente. No le culpamos al árbol por ser como es. De hecho, lo que estamos diciendo es el árbol es como es porque hay una forma en que la naturaleza se desenvuelve. Tal vez el árbol es así porque le llegó mucho sol, poco sol. Pero no estoy culpando al árbol porque no me da sombra. Solamente estoy diciendo que en ese momento el árbol no me resulta a mí conveniente. La ley natural, digamos, lo hizo así. Y ahí podemos interpretar algo. Cuando hablamos de una ley natural, no estamos diciendo nada más que las cosas como son. Eso es lo que decimos. Cuando hablamos que las cosas suceden naturalmente, estamos diciendo, bueno, esta es la forma normal en que suceden las cosas. Cuando yo tiro una piedra al cielo y cae la piedra y digo, bueno, en un sentido podemos decir que la piedra obedece la ley de la gravedad. Pero realmente la piedra no obedece ninguna ley. Solamente sucede lo que sucede. Esa es la realidad. Solamente nos cuenta y podemos describir lo que sucede en la realidad cuando tiramos piedras para arriba. Las piedras caen. Eso es todo lo que estamos diciendo. Es decir, estamos describiendo unos hechos que acontecen delante de nosotros. Eso es algo que nos muestra lo que llamamos nosotros la ley natural. Es decir, solamente describe hechos. La ley de la naturaleza humana es diferente en ese sentido. No describe lo que el ser humano en los hechos realmente hace, sino nos prescribe lo que el ser humano no hace de hecho, sino que debería hacer. De ahí surge un famoso dicho que ya es conocido, que dice, hablando de las ciencias naturales, dice que las ciencias describen lo que sucede, mientras que la moral prescribe lo que debería suceder. En palabras del autor C.S. Lewis, dice, cuando se trata de seres humanos, algo más entra en juego que está más allá y por encima de los hechos en sí. Dice, la ley de la gravedad
describe lo que hacen las piedras si las dejas caer. Pero la ley de la naturaleza humana dice lo que los seres humanos deberían hacer y no hacen. Esa es la diferencia. Entonces la ley natural describe lo que sucede en la realidad. Sin embargo, la ley de la naturaleza humana, o ley moral, o ley del comportamiento decente, como quieras llamarlo, prescribe lo que debería suceder, sin embargo, no lo que sucede. Bueno, podemos entonces hacer una comparación ahí. Puede suceder que alguien diga, de la misma manera que yo miro a un árbol y no me da la sombra que yo quiero, y digo este árbol es malo, pero en realidad lo que estoy diciendo es, este árbol me resulta inconveniente a mí en este momento, no me da la sombra que quiero. De la misma manera, yo puedo decir lo mismo cuando una persona me daña a mí. No digo que esa persona sea objetivamente mala, sino que lo que estoy diciendo es que me resulta inconveniente a mí en ese instante, en ese momento. Entonces eso reduce. Ya estamos tratando de eliminar algo como una ley universal, sino estamos tratando de descender otra vez a un nivel relativo. Eso, sin embargo, no es cierto. Quisiera entonces poner algunos ejemplos que utiliza el autor en su libro, y podemos comparar, por ejemplo, con un hombre que yo, por ejemplo, estoy en un colectivo, en un bus, estoy viajando. Por A o B motivo tengo que levantarme y dejar mi asiento libre y el colectivo está lleno. Y tuve que dejar mi asiento libre y se sube un hombre que no me vio sentado ahí, ve mi lugar libre y él toma mi lugar. De hecho que podría enfadarme un poco eso, pero en el fondo puedo entenderle porque no me vio. Pero diferente sería si yo me levanto, dejo ese espacio libre y una persona que sabía que yo estaba ahí toma mi lugar. El primero me resultó inconveniente, me quitó mi lugar. El segundo también me quitó mi lugar. Pero al primer hombre que hizo sin intención, yo no le culpo de nada. Sin embargo, al segundo que me vio sentado ahí y me quitó mi lugar, yo sí le culpo. Ambos me resultan inconvenientes. Sin embargo, a uno le culpo y a otro no. Entonces ahí estoy aplicando una ley moral. Digo que uno es bueno y el otro es malo, pero los dos me resultaron inconvenientes. Entonces, cuando hablamos de esta ley, no estamos refiriendo a algo que me conviene o no me conviene, que me resulta útil o no me resulta útil. Vamos a tratar de dar otro ejemplo. Por medio de analogía se entienden mejor las cosas, ¿verdad? Estoy caminando por la calle y por coincidencias de la vida, un hombre me echa al suelo. Sin intención, sin querer. Un rato puedo enfadarme con ese hombre, pero él al pedirme disculpas, todo está bien. Me echó al suelo. Sin embargo, si viene un hombre en la misma situación, viene un hombre y me intenta echar y no lo logra, no me caigo, yo con ese hombre en serio me voy a enfadar. Con ese hombre yo encontré que él tuvo la intención de echarme, sin embargo no lo hizo. Pongámoslo en la balanza. El primer hombre me echó sin querer y yo no le culpo. El segundo hombre intentó echarme y no lo logró. Sin embargo, yo sí le culpo. Espero que se vaya entendiendo esta analogía. La ley de la que estamos hablando no tiene que ver con algo que me conviene en los hechos. Si vamos a mirar solamente los hechos, el hombre que me echó me perjudicó más, porque él me echó al suelo. Sin embargo, el otro hombre no me perjudicó nada. Ahora lo que yo vi es que él sí fue malo, quiso realmente echarme al suelo. Tuvo esa intención de hacerlo. ¿A quién le culpo? Al que quiso echarme, aunque no lo haya logrado. Entonces ahí estamos saltando, ya no estamos mirando solo los hechos, no estamos mirando solo lo que sucede en la realidad. No importa si me echó o no me echó, importa algo que está por encima de la realidad. Eso es, ahí apuntamos, en esa dimensión nos movemos cuando hablamos de la ley de la naturaleza humana. La misma cosa las grandes naciones en las guerras. Siempre hay un infiltrado enviado por una de las naciones, siempre hay un traidor ahí. Y por más de que ese traidor resulte beneficioso a una de las naciones y le pague muy bien, considera que ese es un gusano, dice el autor. ¿Por qué? Aunque me esté beneficiando, no se puede confiar en esa persona. Esa persona es mala. Y esa ley de la naturaleza humana que está por encima de los hechos, mientras me benefician los hechos, realmente yo sé que hay algo más allá y me dice que él es una persona en la que no se puede confiar. Espero que se vaya entendiendo a través de estas comparaciones. La ley de la naturaleza humana no se trata de lo que me conviene o no me conviene, en los hechos, en lo que sucede. Siempre vamos un salto más. Parece ser que apuntamos
a una especie de dimensión extraña que va más allá de los hechos. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué pelearnos tanto por esto de que me conviene, no me conviene, de esta ley universal o especie de ley objetiva? El ser humano sabe que se tiene que portar bien y ya. Entonces, como que me estás diciendo, te estás enrollando en este asunto, no insistas tanto con esto de que hay una ley por encima de todas las cosas. Bueno, realmente estoy de acuerdo contigo en un sentido. El ser humano debe ser generoso, el ser humano debe buscar lo que es justo, debe buscar beneficiar a la sociedad en un sentido. Pero vamos a una pregunta, ¿el ser humano debe ser generoso? ¿Los hombres deben ser generosos? ¿Por qué? Y tal vez me contestarían, porque beneficia a la sociedad. En el fondo no estamos haciendo ningún avance al decir eso. En palabras del autor sería como decir, debo ser generoso porque debo ser generoso. Y explica de una manera muy interesante, cuando preguntamos por qué los hombres deben ser generosos, porque beneficia a la sociedad. Bueno, al final la sociedad son los demás. Dice, y eso hace al comportamiento decente. Solamente estamos diciendo que ser generoso está bien y tenemos que ser generosos porque tenemos que ser generosos. Es como decir, ¿qué es el fútbol o por qué debemos jugar fútbol? Y debemos jugar fútbol para meter goles. Bueno, realmente meter goles es el juego en sí. Pero nadie juega al fútbol solamente por meter goles. Hay otras razones. Puede ser comercial, puede ser porque hay dinero de por medio, porque hay una diversión detrás. Pero el juego en sí no se asocia con el porqué. Espero que se vaya entendiendo. No estamos haciendo avances, no estamos diciendo nada de valor, no estamos diciendo nada con contenido. Cuando decimos que los hombres tienen que ser generosos, porque tienen que ser generosos. Cuando decimos que los hombres tienen que hacer el bien, porque benefician a la sociedad. Y explico esto. A veces, lo que yo quiero puede no coincidir con la sociedad. De hecho, vemos esto todos los días en todos los países. Gente corrupta, por ejemplo. Esa situación le resulta a él beneficioso, pero perjudicial a la sociedad. Sin embargo, él lo está haciendo. Está lo que sucede al contrario. Yo sé que al hacer un sacrificio puedo beneficiar a la sociedad, pero yo estaría perdiendo algo. ¿Por qué debería hacerlo entonces? No siempre lo que me beneficia a mí beneficia a la sociedad. A veces no coinciden las cosas que benefician a los dos. Entonces, si algo me perjudica para que yo beneficie a la sociedad, ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué sencillamente no me beneficio a mí sin importarme la sociedad? Sabemos que en la vida real nadie o muy pocas personas realmente hacen sacrificios por la sociedad. Así que el ser humano no es tan generoso tampoco como debería ser. Siempre mide primero su condición y cada persona lo sabe muy bien. Ahí entonces donde nuestro análisis se va deteniendo y estamos apuntando a que definitivamente hay algo por encima de los hechos. No es solamente como una piedra que arrojamos y parece que obedece una ley de la gravedad. Eso lo que está haciendo es nada más describir lo que sucede en la realidad. O como el árbol que no me resulta conveniente en ese momento, no me da sombra. Solo estoy diciendo algo que describe lo que sucede en ese momento. Pero cuando hablamos de la ley moral, no hablamos de lo que sucede, sino de lo que debería suceder. Y es una ley que está presente, porque no podemos quitarnos esa idea de la cabeza. No es un sinsentido. Sabemos que está ahí, sabemos que no la cumplimos. Y otra cosa muy importante, sabemos que no la inventamos nosotros. Eso no viene de nosotros. Esta ley parece que nos está, digamos, apuntando a una dimensión diferente, como si existiera otra realidad de donde viene esa ley. Y cada vez está latente, como que nos castiga, nos carga. En palabras del autor dice así: casi parece que tendremos que admitir que hay más allá de una clase de realidad, que en este caso en particular hay algo que está más allá y por encima de los hechos ordinarios del comportamiento humano, y que sin embargo en definitiva es real, una ley real que ninguno de nosotros ha formulado, pero que encontramos que nos presiona. Espero que esto pueda llevarte a pensar cada día en lo importante que es esta ley. Estamos dando saltos importantes. Estamos apuntando hoy a que hay una realidad diferente. Esa ley tiene que venir de esa realidad que está más allá de los hechos. ¿Te pusiste a pensar en tu vida, en tu situación? ¿Cómo te sentís cuando haces algo bien o cuando haces algo mal? ¿Notás bien la diferencia entre ambos y sabes que esa ley realmente te causa presión? Pues bien,
Te invito a que nos sigas acompañando en este análisis que estamos haciendo en los próximos videos. Gracias por estar ahí. Realmente anhelamos que esto pueda servirte para que puedas considerar varias posturas y puedas dar pasos para acercarte a Dios, al Dios de la Biblia. Sin prejuicios, te invitamos a seguir estudiando esto con nosotros. Como siempre, si esto te gusta, compartí. Te invitamos a ver siempre el primer video, que para nosotros es el más importante. Y mi nombre es Roberto González y aquí Kevin, editor de videos que tenemos. Estamos tratando de colaborar para que des pasos hacia Dios. Gracias por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones.